Y después de la fuerza, que nos ha ocupado mucho, hemos visto la energía 7 y la potencia 8. Ahora vamos a ver la 9, que es la presión. Bien. ¿Cómo se define la presión? La presión es la fuerza que se aplica sobre una determinada superficie. Entonces la presión es igual a la fuerza partido superficie. Vale, ahora parece que lo veis mejor, que no, eso es, que no se desenfoca la cámara. Y ahora sería P igual a F partido S. Hago el análisis dimensional y pongo P igual a F partido S. ¿Ok? Y ahora digo, ¿en qué se mide la fuerza? La fuerza se mide en Newton. Y la superficie, según el sistema internacional, y la superficie en metro cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la unidad del sistema internacional para la presión es el Newton partido metro cuadrado. ¿De acuerdo? Estoy mirando a ver si aquí eso a un Newton partido metro cuadrado se le llama Pascal. ¿De acuerdo? Pero voy a ver si lo tenéis en el libro. Sí, mira, lo tenéis aquí en el libro, otra vez en la página 399. Exactamente después de fuerza, ¿vale? Presión Pascal, PA, Newton por metro elevado a menos 2. ¿De acuerdo? Esto sabéis que es lo mismo, cuando lo ponen en el libro, para que lo veáis, es Newton por metro al cuadrado, como está en el denominador, cuando sube al numerador, el exponente es negativo. Y a esto se le llama Pascal. Un Pascal. El Pascal es la unidad de la presión en el sistema internacional. Lo que va a ocurrir con la presión es que la presión tiene un mogollón de unidades diferentes. Se utilizan muchas. Es decir, yo creo que, por ejemplo, los ingenieros utilizan una unidad de presión diferente, que son los kilogramos metros cuadrados. ¿Por qué? Porque le viene a los ingenieros muy bien para saber, por ejemplo, una determinada superficie, la presión que pueda aguantar. Entonces, imaginar que hay un edificio de una planta, habéis visto que ha habido muchas terrazas que se han caído porque la gente ha llenado piscinas, ha puesto piscinas de estas portátiles y la ha llenado de agua. Y se han caído pues porque esa terraza no ha podido, esa superficie no ha podido aguantar esa presión. Esa presión, en este caso, esa fuerza, ¿vale?, es el peso. Entonces, imaginad que si vosotros metéis en una piscina, por ejemplo, llenáis una piscina de estas portátiles y le metéis, que os digo yo, 200 litros de agua, el agua tiene una densidad de 1 kilogramo litro. Entonces, 200 litros de agua son 200 kilos. Esos 200 kilos, si está, por ejemplo, en una superficie, pongamos que es cuadrado, un metro cuadrado, ¿vale?, la presión va a ser de 200 kilos por metro cuadrado. ¿Vale? Si ¿qué os digo yo? Si ese suelo aguanta una presión determinada, porque está hecho para aguantar una determinada presión, un determinado peso por superficie. Ya sabéis que el concepto de presión depende no solamente de la fuerza, sino de la superficie. La superficie está en el denominador. Es decir, que si tú haces mucha fuerza sobre una superficie muy pequeña, la presión va a ser muy grande. Es decir, no es lo mismo hacer esta presión, esta es una presión muy grande porque yo ejerzo mucha fuerza sobre poca superficie, que hacer la misma fuerza pero sobre más superficie, que es la superficie de la palma de mi mano. En este caso, al hacer la misma fuerza sobre más superficie, como la superficie es mayor y está en el denominador, la presión es menor. ¿De acuerdo? Pues se miden pascales. Podemos definir también lo que es la unidad de Pascal, ¿vale? Fijaros, igual que hemos definido la de la potencia y la otra, sería un Pascal es la presión que aplicada sobre una superficie de 1 metro cuadrado produce una fuerza de 1 newton.
¿Ok? Esa es la unidad de presión, los pascales. ¿Cuáles son las otras unidades que se utilizan también de presión? Pues eso lo tenéis en la página 64, ¿vale? Mientras que os dan el libro, no os lo dan, ¿vale? O lo tenéis o no lo tenéis. Yo os lo voy a poner lo que son más importantes, las equivalencias, ¿vale? Porque aparte de los pascales, nosotros vamos a utilizar sobre todo las atmósferas y los milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Los milímetros de mercurio se utilizan mucho en todo lo que es la meteorología. Ya sabéis, el tiempo y todo eso. Pero nosotros vamos a hacer así, mirad. Hay varias unidades, ¿no? Una de las unidades importante es el bar. Nada que ver el bar con lo del fútbol, ni el bar donde se toman las cañas, ¿no? Ese bar es, por ejemplo, cuando vosotros veis un aparato que sirve para medir la presión que hay en el interior de recintos, o por ejemplo la presión que hay en el interior de una rueda, pues casi siempre se mide en bares. Y cada coche, por ejemplo, pues tiene que tener una determinada presión. Por ejemplo, de 2 bares. ¿Cuál es la equivalencia? Pues mirar, un bar es 1,00000, es decir, 100.000 pascales. ¿De acuerdo? Aparte, también tenemos otra unidad que son los milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio tenemos que 760 milímetros de mercurio, que se pone así. Ya os explicaré por qué eso de milímetros de mercurio, si no lo sabéis, que es por Evangelista Torricelli, que fue el primero que midió la presión y tenía el concepto de presión. Y ese concepto de presión lo hizo mediante un experimento con mercurio. ¿Vale? Pues 760 milímetros de mercurio son 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. ¿Vale? Esto de 1,013 por 10 elevado a 5 es prácticamente, si os fijáis, 1 y ahora tenéis 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Es decir, 100.000 pascales. Es decir, igual que lo de arriba, podemos decir que prácticamente un bar es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Y también tenemos lo que son las atmósferas, que es lo siguiente, que es más o menos igual. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la presión atmosférica que hay a nivel del mar suele ser de una atmósfera. Puedes decir que es de una atmósfera, o puedes decir que es de 760 milímetros de mercurio, ¿vale? O puedes decir que prácticamente es, fijaros, de 100.000 pascales. Entonces, como los pascales es una unidad muy pequeña, ¿vale? En comparación por la presión atmosférica, si yo quiero decir que la presión atmosférica es de 100.000 pascales, pues utilizo mejor atmósfera, de una atmósfera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo me sumerjo 10 metros por debajo del agua, la presión va a ser mayor y cada 10 metros aproximadamente aumenta la presión en una atmósfera. Estaré sometido a 2 atmósferas. Si me sumerjo otros 10 metros, estaré sometido a 3 atmósferas. Y lo contrario, es decir, la presión atmosférica es la fuerza que realiza toda la masa de aire sobre nosotros. Y conforme nosotros subimos, ¿vale? Por ejemplo, un globo aerostático o un avión, la presión, la cantidad de aire que hay es menor. Es menor, ¿por qué? Porque casi toda la masa de aire está pues a pocos kilómetros de la superficie de la Tierra. Por ejemplo, a 40 kilómetros hay muy poco aire. Entonces, si hay poco aire y poca presión, de tal manera que la presión que hay en la superficie de la Tierra es mayor que la que hay pues a 30 kilómetros de altura, o 4 kilómetros de altura, o 7 kilómetros de altura por donde vuelen los aviones. ¿De acuerdo? Esto de aquí se utiliza mucho en meteorología. ¿Vale? Porque una atmósfera es lo que es la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. Pero cuando hay menos de 760 milímetros de mercurio, se dice que la zona es de baja presión. Y las zonas de baja presión son de menor de 760 milímetros de mercurio. Y nosotros decimos que son las borrascas. Las borrascas son zonas de baja presión.
Sin embargo, cuando hay una presión superior a 760 milímetros de mercurio, tenemos los anticiclones. ¿Vale? Que son zonas de alta presión. Cuando hay una alta presión, resulta que las masas de aire se mueven siempre. El gas, las nubes es un gas, ¿no? Y esa masa de aire siempre se mueve cuando hay un gradiente de presión. Un gradiente de presión es una zona del espacio donde la presión es diferente. Por ejemplo, aquí, imaginar que la presión sea de 770 y aquí la presión sea de 740. Pues si hay una masa de aire, la masa de aire siempre se va a mover hacia donde la presión es menor. Entonces, las zonas donde la presión es menor, de borrasca, va a ser una zona donde se va a acumular mucha cantidad de gas, de nubes, ¿vale? Hasta que se condensa y llueve. Entonces, siempre que veáis una B, una borrasca, supongo que lo sabíais, siempre que veáis una borrasca encima de Elche es que va a llover. Y siempre que veáis una A es que es un anticiclón y es una zona de alta presión. ¿De acuerdo? Bueno, el vídeo queda ya dado por hecho. ¿De acuerdo? Termináis el vídeo. La actividad que tenéis que hacer el martes 15 es copiar todo esto y estudiaros la hoja que viene anexo a esto, que es la hoja de los números de oxidación. Y ya cuando nos veamos el viernes, el jueves también os pondré algo, porque el jueves vosotros tampoco venís, y el viernes ya veo yo lo que habéis hecho. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver si incorporamos lo de la grabación de las clases. Vale, hasta luego, nos vemos. Grupo 1 de primero de bachillerato D.